Pedro dijo en su segunda carta 2, la multiforme gracia, las múltiples maneras de servir a Dios. Alguna manera habrá a su disposición que usted tenga para servir a Dios. Si lo logra ver y la expone, sirve en ese sentido, vendrá a ver la utilidad que tiene usted en la obra de Dios. Y quiero mostrarles, por ejemplo, en esta palabra, que Dios tiene bendiciones. Por ejemplo, el Evangelio según Juan capítulo 12, y el verso es 26. Digamos lo que muestra el Evangelio según Juan. Primero decía que es ver quién es el Todopoderoso para que le sirvamos. Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El texto dice: si alguno me sirviere. Si alguno me sirve, síganme, dice él, siga sirviendo. Y la bendición del servidor, por ejemplo, el texto pregunta: ¿quién es él para que le sirva? Él es el Todopoderoso que puede dar, ceder los lugares. Los lugares no van a ocupar, es cierto que van a ocupar una silla, no se sienta, pero me refiero al lugar que Dios da al hombre. El nombramiento que puede tener aquel hombre, porque ya decía que ocupar una silla no hay problema, cualquiera puede ocupar una silla, que adelante, que atrás, pero los nombramientos que Dios da, porque algunos, por ejemplo, a veces pelean por algún lugar y dicen: bueno, estaba Dios sentado y no hace negación. Pero no tanto es ese lugar que Dios ha, aunque en su orden definitivamente se debe ver de que también ahí debe ir el mayor conforme a su edad, lo muestra la Biblia, el mayor al menor. Pero oiga, nosotros al mirar, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es Él? Él es alguien que puede ceder el lugar. Un día llegaron dos hermanos y le llegaron a decir al Señor: nosotros queremos que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Él le contesta y le dice: el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mi enlata, sino para aquellos para quienes está preparado, reservado. De manera que al mirar la palabra, por ejemplo, en el Apocalipsis 3:21 dice: al que me venciere le daré que se siente conmigo. Pero sentarse donde está el Señor, hermano, es un lugar muy eminente. Eso indica pertenecer al reino, al gobierno que Él tiene sobre la faz de la tierra. Pero eso lo hace, se lo da a un servidor. Fíjense, hermano. Me quedaba viendo la vida del apóstol Pablo en una ocasión cuando él en Hechos, por ejemplo, escribe ese libro. Dice que el hombre sirvió a Dios con muchas lágrimas y con mucho desvelo. Hay quienes sirven a Dios con lágrimas, las penas que llegan a tener por la obra del Señor, los casos de hermanos que a veces se dan en la obra del Señor. Pero el hombre, para decir que sirvió con lágrimas y desvelo, eso indica que el hombre había buscado a Dios en oración y había dado su tiempo a Dios. Pero no solo él, por ejemplo, en Lucas 8:1 dice que había muchas mujeres que le servían al Señor de sus bienes, usaban sus bienes, ellos con eso financiaban al Señor Jesús. Mujeres que financiaban el viaje del Señor. Hay una relación de la palabra que me quedaba viendo, que eso indica mujeres que sostenían la causa del Señor. O sea, que esas mujeres trabajaban, yo no sé qué obras, trabajos hacían, pero luego aquella ganancia obtenida la invertían en todo lo que el Señor hacía.
De manera que se puede servir al Señor monetariamente también. Pero el texto dice, si alguno me sirve, sígame sirviendo. Y va a estar donde yo voy a estar. Ahí va a estar mi servidor. Si alguno me sirviere, pues hay otra bendición. Por ejemplo, dice, mi Padre le honrará. Las obras, hermano. Me estaba acordando de la vida de Mardoqueo, por ejemplo, en Esther 6:3. Dice que hallaron el libro de memoria y empezaron a ver y ya que Mardoqueo había hecho algo especial. El rey preguntó, ¿qué honra se hizo a ese hombre por este bien? Revisar, nada se ha hecho, Señor. Amán entra y le pregunta al rey, ¿qué honra se hará con aquel hombre cuya honra desea el rey? Dice que ese Amán dijo, ¿a quién le será más reinas que a mí? El hombre dijo, colóquenle la corona real, el sector real, mónelo en la bestia real. Y el príncipe más allegado al rey que lo proclame. Mardoqueo tenía un vestido con una corona real y indicaba que él iba a gobernar y iba a ser segundo después del rey. Pero son obras que Dios da, por eso decía que los lugares no meramente se habla de una silla, no se habla de aquella ubicación donde va a ser colocado el hombre, la mujer también. Hay obras, hermano. Yo me quedaba viendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que hay quienes que fueron honrados hasta en su muerte. Un sacerdote llamado Joiada dice que ese tuvo sepultura del rey. Lo enterraron en el lugar más eminente de los reyes. Y estaba mirando a un rey que dice que tuvo sepultura de asno. Una fosa común, arrastrarlo y ir a tirarlo ahí. Rey, y el otro sacerdote, pero aquel tuvo obra del rey, y aquel sepultura de mi mamá. Hasta la obra en una sepultura de mi mamá. Hay quienes hacen sepultados, yo he visto hermanos viejos y jóvenes. Me llamó la atención enterrar cuando se enterraba un joven de 22 años. Pero se había movido la congregación local. Las congregaciones que conocían al joven por su servicio, ellos decían, bueno, y la gente preguntaba, ¿y qué tanto vale este joven para eso? El joven llegó a tener una gran importancia en la obra porque su trabajo, su disposición para cualquier obra, beneficio, él estaba dispuesto, el Señor quiso llevarse de una temprana edad, se lo llevó el Señor. ¿Quiénes no lloraban por él? Pero me fijaba en la vida de una anciana de una asamblea que desapareció de la congregación del pueblo. Nadie sabía de dónde y nada, pero si no es porque esos animales mentados o peludos ahí por ahí se han vuelto, es que lo descubrieron dónde estaba, solo los huesos. Morir como y empezó hasta en una sepultura, tener una obra. Cuando Dios va a honrar a alguien, Pablo dijo, yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida. Digo pues, que Él sea glorificado. Él va a ser glorificado y es honrado aquel que glorifica o sirve a Dios. Le va a hablar mi papá, Daniel, miren, es un texto en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 20. Miren lo que dice ahí. El libro de Daniel, capítulo 6, verso 20. 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del Dios. Oiga esta expresión, hermano. Y de que es de Daniel, y
ser echado al foso de los leones. No llegó a tener miedo el hombre. No llegó a tener miedo a un edicto que firmaron de 30 días, en espacio de 30 días. Nadie va a invocar otro nombre más que solo Dios Rey. Y el que lo haga se va al foso de los leones. Cuando Daniel supo del edicto, hermano, dice que entró a su casa, cerró la puerta, no la ventana. Hay asambleas de los ancianos, las costumbres cerrar la ventana, no hay que cerrar. En lugar de los veces a la hora de cierre, vaya, todavía por el río, no porque hay que cerrar. Cerró la puerta abierta, la ventana, dice que el hombre se arrodillaba 3 veces al día. Los hombres lo espiaron y vieron que él estaba orando, lo acusaron vehementemente y decían: Daniel, no te respeta, no guarda el edicto rey. Y de que prendieron a Daniel, lo llevaron, pero el hombre fue echado al foso de los leones. En la actualidad no habrá leones de verdad donde ustedes lo vayan a matar por servir al Señor. Hay quienes que por servir al Señor, por servir fielmente al Señor, hay quienes tienen actitud de leones. A veces son rugientes porque son hombres amenazantes en la vida. Así dice el Salmo 57:4. El salmista dijo en una ocasión: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan mi alma, dijo él. Hay quienes tienen actitud de leones y tratan de devorar, hermano, la vida de aquel, con tal que aquel fracasa, se estanque, se quiere. Oigan. Pero Daniel servía a Dios, como dice el texto, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. No es un servicio eventual, ¿verdad? A veces se le sirve al Señor, hay quienes sirven al Señor cuando pueden, cuando tienen tiempo. Hoy no hay negocio, hoy no hay paz en el camino, hoy no hay lluvia, hoy entonces puedo servir al Señor. No dice que Daniel era un hombre muy importante en el gobierno de los reyes, empezando desde Nabucodonosor, los medos, los persas. Pero el hombre, dice el texto, que solía orar 3 veces al día. Hay quienes, hermano, hay quienes que su tiempo para orar son tremendos. Yo miré al cielo, el Señor, la otra vez que llegó a la casa de una hermana, la esposa salió y preguntó por el hermano, y la esposa le contesta: ahí está, pero ahorita entró a orar. Si lo vas a mirar, pues pero solo que cuando él ora, él no atiende a nadie. A veces ora, parece 4 o 5 horas. Esperen. Vea hoy que ora 3, 4 o 5 horas y a veces nosotros, si somos por los mandados, mejor vengo otro día, ya se sabe que él va a dar importancia a alguien si va a entrar en su momento de devoción con Dios. Daniel oraba, servía a Dios en la oración. La oración muy poco nos gusta a nosotros. Cuando es tiempo de oración, al que se agrada llegar a la oración. Cuando es tiempo de oración, alguno dice: yo no voy porque yo tengo a y le echa la culpa a la doctrina, que a veces al ácido úrico que porque no puedo aceptar bien, yo no voy. Digo, hermano, tiene ácido úrico, es cierto, no puede venir a la reunión, pero bien que van a usted a hacer un negocio. Hasta esas las injusticias que hacemos nosotros mismos. No nos gusta servir al Señor, pero tiene beneficios. ¿Quién es el Todopoderoso para que yo le sirva? Él puede darme un lugar, puede darme un honor, puede darme una honra, puede librarme del poder de los leones. Aquí habla en Daniel, capítulo 3, estaba mirando yo a estos que servían al Señor, capítulo 3, verso, miremos lo del 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Oiga, puede
librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano reino nos librará. ¿Qué confianza? El 18. Y si no, en dado caso que Él no quisiera actuar, en dado caso que Él quisiera que yo experimente el tormento, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué desafío al Rey, verdad! ¡Qué desafío que le muestran al Rey! Pero la confianza plena de aquellos. Yo me quedaba viendo que cuando alguien confía en Dios, no tiene ni a los dioses ni al otro. Pues, hay pruebas que vienen a la vida. Cuando el fuego de prueba viene, Pedro dijo: no sorprendáis el fuego de prueba que va a sobrevenir. Su primera carga en el 4 ojos, como si que alguna cosa extraña estaba ofreciendo. Pero cuando aquel realmente confía plenamente en Dios, no duda que hay un Dios todopoderoso a quien sirve le va a librar. Pero a veces nuestra confianza es así, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Como la bajada de señales. 2 que 3. ¿Qué llegando a 4? ¿Verdad? Apenas nuestra confianza. Yo miraba la expresión de una mujer que alababa a un hombre que iba a cruzar la cava, hermano, ahí. Miraba ese comentario. Dice que en Estados Unidos hay unas cataratas que le llaman el Niágara. Pero dice que el hombre colocó un cable de orilla de un lado a otro y los medios de comunicación escritas televisivos se presentaron porque era algo que no iba a hacer. Y una mujer que siempre ha estado a la expectativa de los hechos del hombre, se presentó y aplaudía y aplaudía y aplaudía. El hombre dice que se le quedó viendo y le dice: ¿usted cree, señora, que yo voy a lograr eso? Claro. Señora, ¿usted cree que yo voy a poder hacer esta travesía sobre ese caballo? Claro. Su historia lo dice. Pero el hombre dice que iba a pasar caminando sobre ese caballo, pero es más, iba a llevar una carretilla. El hombre le dice a la mujer: si usted confía en mí, cree, claro, yo confío en usted. El hombre le dice: yo lo invito a que suba a la carretera para pasar conmigo. A la mujer se detiene y dice: ¿qué tal si para? ¿Qué tal si no puede? Pero realmente decía que podía, que quería, que confiaba en él. Así nos pasa a nosotros. Nosotros doblamos y decimos: Señor, yo confío, creo en ti, Señor, que van a haber convertido, bautizados, restaurados, Señor. Y el hombre me dice: llora de la presencia de Él. Pero de repente, cuando pasa, y se queda viendo las orejas, dice: pues que bien, ¿quién sabe si van a sacar la nuestra vez viene abajo, pero si estamos hablando de confiar en Dios, el Dios a quien servimos puede, Él puede. El hombre nada puede, la mujer nada puede, la congregación nada puede, pero si el hombre realmente se apega a Dios, cree en Él que todo puede. Así dijo Job en el 42:2. El hombre se humilló y dijo: conozco, dijo, que todo lo puedes, que todo lo puedes. ¿Cómo está la confianza de ustedes? A veces hay problemas, pobrezas, penas, necesidades. Y nuestra confianza, cuando la tratamos en el Señor, la podemos colocar en el duro, ¿verdad? En el hechicero. Yo sé. Por eso el hombre a veces abandona su ministerio, abandona su mujer, se va de un lado para otro porque ya no confía en el Señor. Miremos la otra parte, podemos ir viendo más de los que. ¿Qué beneficio? ¿Qué sirve orar o servir al Todopoderoso?
¿De qué nos aprovecha servirle a Él? Hay muchos beneficios, servicio, provecho. Voy a la otra parte. La otra parte es la pregunta del texto: ¿quién es el Todopoderoso para que oremos a Él? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Qué aprovechará? ¿Será que hay provecho orar al Señor? Lucas, por ejemplo, el Evangelio según Lucas, miremos lo que dice el capítulo 22, 41, 42, de lo nuestro en el Señor Jesús. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A veces viene la debilidad a la vida, la debilidad. Y de paso que cuando estamos débiles no sabemos a qué acudir. Tal vez le contamos al vecino, al amigo, y él no sabe comportarnos, ¿verdad? Sería bueno que aprendiéramos hasta los siglos. Aquel libro que dice: cuando estás cansado y abatido, ¿a qué debo decir? Dilo a Cristo, dilo a Cristo. ¿Por qué? Porque puede fortalecer nuestra vida. Dile que Cristo, hermano. Yo me daba viendo, ¿verdad? Si Cristo, siendo Dios, necesitó orar al Dios eterno, porque se iba a enfrentar a una gran obra que Él iba a hacer, ¿cuánto más nosotros? Que todo lo necesitamos. Que todo lo necesitamos. Dice Él mira realmente cuando aquel hombre ya no tiene fuerza, ya no tiene valentía. Hay quienes, hermanos, yo he visto ancianos, en los ancianos que de reloj lo han dicho ya no han caído del estado de Jeremías, por ejemplo, 20 días. Jeremías dijo: yo oí la murmuración de muchos. Yo oí la murmuración de muchos, y yo dije: ya la voy a predicar. Hay quienes caen en ese estado. Ya no. O tal vez caen en el estado de Elías. Dice que Elías es una mujer, hermano. Mañana le voy a quitar la cabeza de Elías, así como hizo mis profetas. El hombre que se tiró debajo de un enero y dijo: ay, yo soy mejor que mis padres. Quítame también, dice el Señor. Antes que me la quites de la mujer. Vienen los tiempos de dar debilidad a la vida. ¿Cómo los hace sentir ustedes? Hay tiempos que el hombre se siente fuerte y vigoroso, y tal vez él se vuelve humillante, dice aquel: ay, Dios aguada. Pero vienen los tiempos cuando el hombre como que empieza a sentirse débil. Cosas parecieran muy sencillas vienen a debilitar la vida de aquel, pero cuando alguien realmente sabe, ¿de qué aprovechará que le oremos a Él? Juntemos este texto con Isaías 40. Miren lo que dice aquí en Isaías 40, el verso 29. Miremos el 28. No has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, pero yo sé a quién acudir, dice: Señor, me siento débil, me siento abatido, Señor, cansado y agotado, necesito fuerza, Señor. Cuando Jeremías recibió fuerza, dice que el texto dice en el verso 11 del 20:11, él dijo: Jehová está conmigo, digo, como poderoso gigante. Los que me persiguen van a tener vergüenza. Elías, Dios le dio comida. Levántate, come, porque el agua también te reza. No es tiempo.
El final, siervo el Señor Lomador Barchila siempre decía: no estamos esperando la muerte, decía, era el Señor. Al Señor. Y una verdad, una de las verdades es de que esperamos al Señor, cómo se va a manifestar Él. Pero mientras vivamos, lo que necesitamos es fuerza. ¿Qué aprovechará? Dice que el provecho que el Señor tuvo, sabía que Él daba esfuerzo alcanzado. Por eso cuando Él llegó al Getsemaní y oró y le pidió fuerzas a Dios, por eso, hermano, de que yo me quedaba mirado porque la otra vez me da el predicador, yo no sé qué clase quería hacer, pero él mientras predicaba decía que cuando Cristo estaba en la cruz decía: Dios mío, Dios mío. Él no estaba agónico en la cruz, no. Su agonía fue desde que se manía. Ahí fue la agonía de él. Cuando él estaba en la cruz, él clamó y dijo: dice que la voz del Señor hizo que se rasgara el pelo del templo de alto abajo, se rasgó el pelo, pero era una voz potente, una voz tronante que llegó a partir ese pelo. No, pero no es como se cree de que él estaba ahí. ¿Qué tiene usted? No. La agonía de él fue en el Getsemaní, ahí fue la agonía del Señor. ¿Qué provecho hay que le oremos a Él? Hay provecho. Le dio esfuerzo al Señor, le multiplicó las fuerzas, y este relato es una confirmación de la palabra que Él le da esfuerzo alcanzado y multiplicar al que no tiene ninguna. Otro caso, primer libro de San Juan. ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay que le oremos al Todopoderoso? Primer libro de Samuel, capítulo 1, miremos lo que dice el texto 26 y 27. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Oiga, aquella mujer dijo a decir: por este niño oraba. ¿Qué provecho hay que le oremos a Él? Hay provecho. Cuando alguien no ha experimentado el provecho de la oración, el provecho del servicio a Dios, se limita el hombre. Tiene miedo el hombre, la mujer, de invertir no solo el tiempo, el dinero, su diligencia, lo que pueda tener a la disposición. Miedo tiene, pero cuando sabe quién es el Todopoderoso, ¿qué es? El hombre toma miedo, tiene nuevas fuerzas, se motiva realmente a servir al Señor. Por eso, mientras nosotros vivamos sobre esta tierra, ¿qué provecho hay? Un último texto del Salmo 66. Digamos algo al Salmo 66. Nos podemos unir a este salmista en este 66. El verso 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios. Habrá una alabanza en la vida de cada uno, una alabanza en la congregación, una alabanza en la familia, en el negocio y en el trabajo. ¿Por qué? Porque tuvo provecho su oración, tuvo provecho. Y se dice: bendito sea Dios, alabado sea Él, porque mi oración no la echó. Hay oraciones que son echadas, sí, es hermano. Hay oraciones que son echadas, hay oraciones que no son oídas. Lamentaciones, por ejemplo, 3:44, cuando la oración realmente no es del agrado de Dios, dice que Él se cubre de nubes y la nube impide realmente que la oración llegue al Señor. Cuando Dios realmente no recibió una oración, la oración de Moisés, le dijo Dios a Moisés: ya no me hagas más de esto, basta de Dios. Ya no me hagas más de esto, ya no te quiero oír.
y demás. Mas la oración de los rectos, dice el profeta, que es su voz. La oración de los justos, que la oye. Y se puede venir y decir, bendito sea Dios. No he hecho mi oración, ¿verdad? Como dijera, esa petición no sirve. No, tuvo provecho. Ni de mí su misericordia, yo anhelaba misericordia y misericordia me dio. Hermanos, mientras vivamos sobre esta tierra, procuremos entender. ¿Cómo le preguntamos? Se le pregunta y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué provecho hay que le oremos a Él? Hay provecho y hay beneficios en servir al Señor. Por eso, mientras estamos sobre esta tierra, que el Señor nos ayude a entender esta palabra que nos ha mostrado, que la bendiga en cada